Un buen número de elfos oscuros se había reunido en la plaza. Era probable que todos los habitantes de la aldea, excepto los niños, estuvieran reunidos aquí. Al parecer, también utilizaban esta plaza para celebrar reuniones. Sin embargo, aunque se llamaba plaza, al tratarse de una aldea de elfos oscuros, estaba suspendida en medio del aire. Era un lugar que parecía una bandeja gigante sostenida por los puentes que se extendían desde los árboles. Parecía un lugar que no podían utilizar si llovía, pero no tenían una sala de reuniones en la aldea, no había árboles elfos que pudieran albergar a ese número de personas. Tal vez, cuando había mucha menos gente, podrían haberlo hecho en uno de los árboles elfos, pero probablemente no era algo que debiera preguntar ahora mismo. Ainz participó en la reunión como asesor. Francamente, quería rechazar el papel, quería rechazar con todas sus fuerzas un puesto con ese tipo de responsabilidad. Para empezar, ¿había alguien, en algún lugar, que estuviera contento con este papel no remunerado? Lo más deseable hubiera sido participar como observador, pero la otra parte quería que participara como asesor. Como el propio Ainz se había visto atraído por el tema de la reunión, estaba indeciso, vacilante y tan desconcertado que se limitó a asentir con la cabeza mientras estaba en ese estado. Lo que había despertado su interés era, en primer lugar, el resultado. Había una gran diferencia entre saber y no saber a qué tipo de conclusión habían llegado. A continuación, ¿quién estaba a favor y quién en contra? ¿En qué tipo de ambiente se desarrollaría la discusión? Las cosas que quería saber, las que no entendería solo con oírlas, no podían aprenderse solo leyendo las actas de este tipo de reuniones. Incluso si se llegara a algún tipo de conclusión en esta reunión como el consenso de la aldea, probablemente habría personas que no estarían satisfechas con ella o no podrían aceptarla. No había decidido qué hacer con la aldea de aquí en adelante, pero no sería mala idea tomar el camino de deshacerse de aquellos que trajeran perjuicios a Nazarick. Si eran beneficiosos para Nazarick, los traería individualmente. Si se tratara de Albedo o de Miurge, podrían deducirlo todo sin participar en la reunión, pero para una persona corriente como Ainz, eso sería difícil de hacer. Mientras miraba a los elfos oscuros reunidos aquí, Ainz recordó de repente su época en Ainzoal Gaun. Por ejemplo, incluso en un mundo virtual, donde los rostros no se movían, el ambiente de una reunión se sentía claramente. Sea como fuere, nunca fue tan importante. En aquellas reuniones en las que las cosas se decidían por mayoría, la capacidad de leer la sala no era tan importante. Sin embargo, probablemente ese no era el caso aquí. Estar en esta posición podría ser inesperadamente conveniente. Si me voy a la mitad y abandono mi derecho a voto, entonces no tendré que responsabilizarme de nada. Después de todo, no tengo experiencia asesorando en una reunión de todos modos. Para decirlo sin rodeos, Ainz no sabía mucho de reuniones. Por supuesto, él mismo había participado en ellas antes, Suzuki Satoru era un adulto trabajador después de todo. Sería raro que una empresa no tuviera ninguna reunión. Sin embargo, aunque participara, su único voto no valía nada. Eran reuniones solo de nombre, solo servían para recibir órdenes de arriba. Así que sus sentimientos hacia ellas eran naturales. Por lo tanto, solo asistió, nada más. Entonces, ¿cómo había sido desde que llegó a este mundo? Los encuentros en la gran tumba subterránea de Nazarick eran un infierno para Ainz. Dado que las opiniones de Ainz, el gobernante, se tomaban siempre como correctas por muy equivocadas que estuvieran, era imposible que dijera algo incorrecto. Sin embargo, como los guardianes reconocían a Ainz como su gobernante absoluto y, por alguna razón, como un genio que ve a través de todo, seguían pidiéndole su opinión. Esta gran responsabilidad fue una de las principales causas del deterioro de la psique de Ainz. Ya que en Nazarick siempre se prioriza mi opinión, seguro que estaría bien que pudiera adquirir algún conocimiento útil sobre cómo se realizan las reuniones. En esta, no hay conjeturas sobre lo que piensa el gobernante absoluto. Lo que quería obtener y lo que buscaba le resultaba difícil a Ainz expresarlo con palabras. Aún así, pensó que, si había algo que pudiera ampliar sus conocimientos, querría obtenerlo. Por fin aparecieron los ancianos. Se situaron en el centro de la multitud en forma de U, a su derecha y a su izquierda se encontraban grupos de elfos oscuros diversos que parecían insertarse en la reunión. La posición de Ainz estaba en un lugar un poco separado de donde estaban los ancianos. Sí, para ser honesto, fallé. Debido a que estaba rondando la casa del maestro temporal,
no pude comprender completamente las relaciones entre los elfos oscuros de esta aldea. Incluso en esta reunión de los aldeanos, había gente con la que había intercambiado saludos casuales, así como aquellos cuyos nombres ni siquiera conocía. Ainz solo se dedicaba a reunir información sobre los VIP de este pueblo. Sin embargo, si se le preguntara si sabe qué forma toma la red de relaciones centrada en esas personas, no estaría tan bien informado. Dicho esto, había explicado claramente por qué no se podía evitar. Además, aunque se hubiera esforzado y hubiera entablado relaciones con ellos, no habría podido acercarse lo suficiente como para que dejaran de fingir y hablaran con él de cualquier cosa en este corto espacio de tiempo. Los adultos tienen muchas cosas que hacer después de todo. Aunque me gustaría creer que no es así para los niños. Basándose en los escasos conocimientos de Ainz sobre este tipo de cosas, no parecía haber ningún significado particular en esta disposición de los asistentes. Mientras pensaba que ojalá todo el mundo tuviera etiquetas con su nombre, Ainz utilizó la magia ilusoria para poner una expresión seria por el momento y esperó a que comenzara la reunión. Ahora bien, comencemos. Dijo uno de los ancianos, el más joven. Creo que todos ustedes ya han oído hablar de ello por otra persona. Sin embargo, para determinar los hechos, permítanme explicarlo una vez más. Hoy, un mensajero del rey de los elfos vino a esta aldea. Habló de que el país de los humanos al norte está lanzando un ataque cerca de la capital real. Muchas miradas se volvieron hacia donde estaba Ainz. Sin duda, pensaban lo mismo que el que acudió a la casa del farmacéutico jefe. Esa fue la razón por la que tuvo que negarlo rápidamente. Sería extremadamente inconveniente para ellos tener algún extraño malentendido. Disculpe. Ainz levantó la mano. Parecía que no tenían ese tipo de reglas, pero había interrumpido el discurso del anciano, así que al menos debía hacer eso. Por si acaso, permítanme decir esto. Es un país diferente al que yo vengo. El país atacante es un país de solo humanos, un país religioso donde los elfos son esclavizados. Unas cuantas voces de odio se levantaron de la multitud en respuesta a la palabra esclavo. Apenas se escucharon murmullos de sabemos, elfos y otras cosas de menor importancia. De alguna manera, parecía que en sus reuniones se permitía una expresión bastante libre de opiniones. El país en el que vivo es, como he dicho anteriormente, un país en el que conviven varias razas. Como están protegidas por la ley, no hay hostilidades ni persecuciones. Eso significa que no son blanco de ataques por su raza. No hay muchos delincuentes, pero no es que sean completamente inexistentes, así que, si se pasearan por lugares peligrosos, tal vez. No puedo afirmar definitivamente que no ocurra tal cosa. Siento interrumpirle. Ainz inclinó ligeramente la cabeza ante el anciano y éste le respondió de la misma manera. Así que, debido al ataque de otro país, también han solicitado que los elfos oscuros envíen soldados. Eso no fue una petición. Gritó uno de los jóvenes, con su odio evidente en su voz. Fue una orden. Aunque suaves, se oían voces de acuerdo desde aquí y desde allá. Los ancianos tampoco intentaron detenerlos inmediatamente. Al menos, probablemente tenían la misma opinión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pensando que debemos discutirlo, hemos celebrado esta reunión. Tenemos la intención de llevar el consenso que surja de esta aldea a las otras aldeas y discutirlo con ellas. Por lo tanto, nos gustaría que entendieran que esto no significa que nuestra opinión, tal y como está, se convertirá en la opinión de los elfos oscuros en su conjunto. Además, aunque llevemos la opinión de esta aldea a nuestras conversaciones con las otras aldeas, no solo puede que no sea adoptada, sino que, dependiendo de la situación, puede que ni siquiera lleguemos a una conclusión. A las palabras de este anciano, continuó otro. No, es muy probable que eso ocurra. Incluso existe la posibilidad de que esta aldea, donde todos se conocen, tampoco pueda llegar a un acuerdo. Como consecuencia de ello, puede ocurrir que los elfos oscuros se separen y vivan separados unos de otros, como ya ocurrió una vez en el pasado. El anciano miró en dirección a Ainz solo un momento. No estar de acuerdo no es en absoluto algo malo. Sin embargo, al no estar atrapado por las propias opiniones e intercambiarlas con otros dentro de la aldea, podemos adquirir todo tipo de ideas. También creemos necesario adoptar una perspectiva más amplia de las cosas para decidir nuestro curso de acción. ¿Cómo funcionaría eso?
Ainz, con experiencia como líder del gremio, no podía imaginarse haciendo eso. Sería un error que el líder de una organización apoyara la idea de dejar que cada uno haga lo que quiera y no unificar su opinión. Si los miembros de un gremio fueran en contra de la decisión del gremio por razones que no pudieran aceptar o que no les gustaran, entonces, quizás no habría tenido sentido crear esos gremios en primer lugar. La razón por la que fueron capaces de alcanzar la fuerza fue precisamente porque estaban unificados. Dividirse hizo que todos fueran un buen objetivo para ser aplastados. Sea como fuere, Ainz no dijo ninguna de esas cosas. En estas circunstancias, no era bueno que un extraño que pensaba que su propia opinión era correcta se impusiera. Para verlo desde otra perspectiva, ¿cómo te sentirías si un extraño intentara imponer su opinión? Además, la vida en un lugar peligroso como el Gran Mar de los Árboles podría ser la razón por la que hicieron hincapié en la idea de la autodeterminación. Aunque solo llevaba una semana viviendo aquí, Ainz tenía la fuerte impresión de que la idea de la autorresponsabilidad era más fuerte en los elfos oscuros que en los humanos. Cuando pensó en ello, le pareció que había muchos problemas con esa forma de pensar que se había cultivado durante quién sabe cuántas decenas o cientos de años hasta ahora, al cambiar por las opiniones de un extranjero. La primera, ¿no sería la dispersión de los elfos oscuros un beneficio para Nazarick? Por eso hemos hecho participar a quien sabe del mundo exterior. La discusión cambió de repente y Ainz, perdido en la incoherencia de sus propios pensamientos, asintió ligeramente. No sé si seré útil o no, pero sacaré toda la sabiduría que pueda. OOH. Entre las voces de admiración que se oían, un elfo oscuro les lanzó una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que los ancianos están considerando que hagamos? ¿Enviar a alguien a pesar de que no tenemos nada de soldados en esta aldea? ¿Estamos de acuerdo con esa opinión? Ciertamente no hemos escuchado que una aldea de los elfos oscuros haya sido atacada aún, pero eso podría significar que no están siendo atacados en este momento. Creo que todos lo saben, pero nuestra aldea se encuentra en las afueras del país de los elfos, y como se encuentra en el extremo sureste, si el adversario está atacando los asentamientos en orden, esta aldea sería la última, ¿no? Después de que hayan exterminado a los elfos, puede que los elfos oscuros no estemos a salvo. Si ese es el caso, deberíamos cooperar y hacerlos retroceder. Ahí es donde radica la cuestión, ancianos. El hecho de que los elfos sean atacados, no significa que los elfos oscuros también serán atacados, ¿verdad? Ciertamente, eso era correcto. Según las investigaciones de Ainz Nazarick, no había pruebas de que los elfos oscuros fueran vendidos como esclavos. Y a la inversa, si nos ponemos al lado de los elfos y participamos en la guerra, el país humano podría entonces considerar a los elfos oscuros como enemigos. Para empezar, ¿podemos siquiera luchar y ganar contra el país humano? El aire temblaba de conmoción. Era una pregunta razonable. El adversario había penetrado hasta los alrededores de la capital real. A partir de ahí sería bastante difícil dar un giro dramático. Si se pensaba con lógica, sus perspectivas de victoria eran escasas. Me sumo a la opinión del anciano. Dijo incómodo un elfo oscuro. Melon. En el pasado, cuando huimos a este bosque, los elfos nos aceptaron. ¿No sientes la necesidad de devolver esa amabilidad? El elfo oscuro llamado Melon, que había lanzado la pregunta de hace un momento, se apresuró a responder. No, no es eso a lo que me refería. Luchar o no luchar no son nuestras únicas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no invitamos a los elfos a venir con nosotros y huir? Este bosque es todavía muy grande. No sé qué clase de criaturas son los llamados humanos, pero probablemente no sean más hábiles que nosotros para vivir en este bosque. Si huimos, puede que no nos persigan. Y si se da el caso, también tenemos los medios para emigrar a un bosque que esté lejos. Además, ¿por qué atacan los humanos a los elfos? ¿No existe la posibilidad de que sean los elfos los que atacasen primero? Si eso es lo que pasó, entonces cosecharán lo que se sembraron. El que susurró eso fue el farmacéutico jefe. Era una voz tranquila, pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Ciertamente, ¿por qué se pelean los elfos y los humanos? Los humanos también viven en este bosque. El anciano miró a Ainz como si le pidiera ayuda. No, mis más profundas disculpas, pero no conozco el motivo de la guerra. Más bien, es la primera vez que escucho que el país humano ha penetrado tan lejos. Sin embargo, sé que el país humano se encuentra fuera del Gran Mar de los Árboles. No creo que esto sea una lucha por la existencia de ninguna manera. ¿Es eso así?
Este bosque es demasiado grande para que lo conozcamos todo, y eso significa que el mundo exterior es aún más grande, supongo. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer? ¿Qué? ¿Me estás preguntando a mí, un forastero, algo así? Bueno, esto es incómodo. Por el momento, no significa que los elfos oscuros sean absolutamente una de las razas que querría. La existencia de los árboles elfos y los conocimientos del farmacéutico jefe eran algunas de las cosas que quería, pero no eran suficiente incentivo para que las deseara absolutamente. Pero, bueno, no es que quiera que mueran. Solo tengo que dirigir la conversación en una dirección en la que no mueran sin mentir sobre nada. Las caras de Aura y Mare aparecieron en su cabeza. No sabía si todo les había ido bien, pero quizá les entristeciera saber que los niños con los que jugaban habían muerto. Ainz pensó un poco y encontró su respuesta. Sí. Sacarlos de esta situación es imposible, ya que ni siquiera preparé ningún material de presentación esta vez. Se apresuró a elaborar un plan lleno de agujeros. Quería evitar que se convirtiera en la semilla del desastre. Si ese fuera el caso, debería decirles honestamente lo que estaba pensando. En primer lugar, si tienen una deuda de gratitud, traicionarla sería repugnante. Si os volviera a pasar algo, los elfos oscuros serían considerados una raza en la que no se puede confiar y nadie os ayudaría. Los ancianos asintieron con la cabeza. Por otro lado, la probabilidad de victoria, no la que creen los elfos, sino la que se basa en la información que todos vosotros habéis recogido con calma, ¿está garantizada? Si su respuesta es no, entonces no hay nada más que pueda decir, aparte del hecho de que ir todos a luchar sería una locura. Los jóvenes asintieron con la cabeza. Por lo tanto, si dependiera de mí, elegiría algo que no hiciera uso de ninguna de esas opciones. En los rostros de todos aparecieron expresiones de curiosidad. Mientras sentía la mirada de todos sobre él, Ainz recordó su época en Yggdrasil cuando había disputas entre gremios. Llevaban a cabo una estrategia en la que se unían a ambos bandos para que se beneficiaran sin importar quién ganara. Había tácticas aún más desagradables para el mismo tipo de situación, pero Ainz y sus amigos solo utilizaban esas estrategias debido a sus circunstancias en ese momento. Los elfos oscuros ciertamente no podían utilizarlas ahora. Primero, cada aldea envía unas cuantas personas como refuerzos. Esas personas probablemente morirán en la batalla, pero igualmente las enviarán. Los elfos seguramente se quejarán por el pequeño número de refuerzos, pero si pones excusas como, también tenemos en cuenta la protección de la aldea, solo podríamos enviar este número de personas, entonces incluso los elfos probablemente no podrían decir nada más. Esa es más o menos la razón por la que enviaron los refuerzos. Mientras tanto, el resto de la gente evacuará. Cuando Ainz terminó su explicación, se oyeron voces que decían ya veo aquí y allá. Al mismo tiempo, también hubo voces que decían no es un poco solapado 3. Sin embargo, parecía que había mucha gente que lo veía con buenos ojos, como era de esperar del elfo oscuro que vive en la ciudad. Nunca se nos habría ocurrido algo así. Ainz hizo que su rostro ilusorio se transformara en una sonrisa irónica en respuesta a las palabras del anciano. No tengo la sensación de que me estén alabando. Sin embargo, tenía claro que el anciano no había dicho esas palabras con sarcasmo o ironía. En todo caso, tal vez la razón por la que algo que incluso alguien de mi nivel podría idear, pero no se les ocurrió inmediatamente es porque son ingenuos. Pero los hombres lagarto usaron esa misma táctica. Ops, más que por el hecho de vivir en una ciudad, se trata simplemente de que soy escurridizo. No, no es nada de eso. Cortar una parte para salvar las otras es un método que utilizamos a menudo en las huertas y otros lugares. El farmacéutico jefe tomó la palabra y en los rostros de varias personas se pudo ver una mirada de asombro. Quizás no solía hacer declaraciones en este tipo de lugares. O tal vez ni siquiera participaba. Muchas gracias, maestro temporal, y hay algo importante que olvidé mencionar. Es lo único que me gustaría que recordaran. Después de que la atención de todos los presentes se centró completamente en Ainz, continuó, que al final, esto es solo mi sugerencia. Es solo una opinión. Los que decidirán seréis todos vosotros, que están contra el tiempo, porque todos vosotros seréis los que carguen con la responsabilidad de lo que suceda después. Esto era lo único que tenía que decir absolutamente. Debía decirlo, aunque solo fuera para recordárselo. Sería problemático que trasladaran la responsabilidad a Ainz porque él lo propuso. Los pocos elfos oscuros que fueran elegidos morirían casi con toda seguridad.
No, que mueran sería mejor para el colectivo, para tener una excusa para los elfos. Si ese fuera el caso, las familias supervivientes de los elfos oscuros muertos podrían guardarle rencor a Ainz. Por lo tanto, tuvo que hacerles elegir de forma independiente, para poder decir que fue algo que decidieron ellos. No se podrá convencer a la gente que me guarda algún rencor equivocado, pero no es necesario entablar una relación amistosa con ese tipo de personas. Punito Moe-san también dijo que es imposible ganarse a todo el mundo como aliados. Pero, si los padres de los niños que jugaron con Aura y Mare fueron enviados, eso podría volverse en contra nuestra en el futuro. Sin embargo, será un problema si me meto en el asunto. Aunque, por si acaso, lo confirmaré más tarde. Considerando el poco tiempo que tenemos para trabajar, eso va a ser difícil. Por supuesto, sería diferente si Nazarik se beneficiara. Él intervendría, prestaría artículos que podrían ser recogidos más tarde y se esforzaría para que sobrevivieran. Sin embargo, esos elfos oscuros no merecían que fuera tan lejos. Como no eran un pueblo que lamentara perder, no tenía intención de esforzarse tanto por su supervivencia. Como idea adicional, había querido sugerir la rendición a la teocracia, pero eso no podía salir de la boca de Ainz. No tenía ni idea de si le salvarían la vida si se rendían, y tampoco era cierto que ceder diera buenos resultados. Fue una opinión maravillosa. El anciano apartó su mirada de Ainz y la dirigió hacia los elfos oscuros. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Nadie dijo nada. La sugerencia de Ainz se había concretado en su mayor parte, de hecho, parecía que era un hecho. A partir de ahí, comenzó la discusión sobre cuánta gente, a quién enviar y a dónde escapar. Dado que iban a tener una reunión con varios pueblos después, tomar una decisión ahora mismo podría ser demasiado precipitado. Sin embargo, retrasar la decisión de estas cosas hasta esa reunión sería demasiado lento. Ainz contempló aquella escena con un estado de ánimo complicado. Sentía que su necesidad de aprobación social y de autoestima se había visto satisfecha al ser aceptada su propia opinión, pero no era como la alegría que le producía hacer una presentación con éxito. Quizá fuera porque esta vez no tenía un objetivo claro en mente. No es que los dirigiera de una manera que fuera beneficiosa para Nazarik, es que su sugerencia generaba responsabilidad. Lo único que podía hacer era huir de inmediato y que otro asumiera la responsabilidad. Además, el tiempo ya les apremiaba. Tenían que partir ahora mismo. Esto es increíblemente grosero de mi parte, pero parece que mi presencia aquí más es inútil, y ya es hora de que regrese a donde me esperan esos niños. El mayor de los ancianos habló como su representante. Esta vez nos habéis salvado de verdad. Más tarde, queremos unificar nuestra opinión y proponerla a los otros pueblos. Mientras pensaba que el anciano no tenía que ser tan deferente con él, Ainz respondió, si es así, entonces en esa ocasión, ¿te importaría no mencionar mi nombre? ¿Por qué no? Seguramente habrá quienes se opongan si se enteran de que es la opinión de alguien que no tiene ninguna relación con este pueblo y con los elfos oscuros que viven en este bosque. Por supuesto, sus verdaderas intenciones eran otras. Su objetivo era reducir, aunque fuera un poco, las posibilidades de que alguien le guardara rencor. No, no habrá nada de eso. Aunque hayan salido del bosque, son las palabras de un elfo oscuro con el que compartimos los mismos ancestros. No debería haber nadie que las despreciara. Sin embargo, lo entiendo. Vamos a ocultar esa parte. Estoy agradecido por ello. Ahora bien, es mucho más temprano de lo que había planeado inicialmente, pero ya es hora de que dejemos esta aldea y regresemos a la ciudad. ¿Qué has dicho? Siento mucho soltar esto tan de repente, pero si les pasara algo a esos niños, nunca podría disculparme con sus padres. La razón por la que Fjordo no está en guardia, ¿es porque los humanos son así de fuertes? Por un momento, Ainz se sintió desconcertado, pero comprendió que probablemente estaban pensando que si gente tan fuerte como ellos abandonaba la aldea como si huyera, eso podría estar relacionado con la fuerza de la teocracia. No lo sé. Estoy seguro de que puedo ganar contra los oponentes ordinarios, pero como no hay manera de saber de todos los poderosos de los países humanos, lo que sucederá es una incógnita. Estoy pensando que, si hay una mínima posibilidad de que les pase algo a los niños, sería terrible. El anciano asintió en señal de comprensión. Aunque nuestra despedida es lamentable, me gustaría poner nuestras cosas en orden y partir. Eso es, al menos una fiesta de despedida. Aunque ni siquiera hemos celebrado la fiesta de bienvenida,
y ahora ni siquiera hacer nada por tu partida sería una vergüenza para nosotros. En absoluto, no llegará a eso. Ahora mismo es un estado de emergencia. No debe haber ningún obstáculo para la seguridad del pueblo en el futuro por nuestra culpa. Los ancianos intentaron convencer a Ainz a quedarse para la fiesta y Ainz intentó convencerles de no hacía falta. Al final, Ainz aseguró su victoria. Esta no es nuestra despedida definitiva. Rezo para que haya un momento en el que podamos volver a encontrarnos. En el rincón de su visión, Blueberry estaba haciendo una especie de baile extraño por alguna razón. Tal vez tenía la intención de presentar a su hijo a Ainz en la fiesta. Dijo Ainz e intentaba marcharse cuando un anciano lo detuvo. Fiordono. ¿Realmente había pensado que podríamos hablar de esto cuando no hubiera nadie más cerca? Es una pregunta completamente irrelevante, pero ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué es? ¿Fiordono ha unido sus manos con alguien en matrimonio? Ainz se quedó perplejo ante la pregunta del anciano. Si no tienes a nadie así, ¿qué te parecería tomar a alguien de este pueblo como esposa? Cuando pasó su mirada por encima de ellas, no había elfos oscuros dirigiendo emociones negativas hacia él. Por el contrario, los colores de la expectación estaban en los ojos de las mujeres elfas oscuras. Y no era como si se sacrificaran por el bien de la aldea, incluso había gente que le dirigía sonrisas favorables. No es que Ainz supiera mucho de mujeres. Al contrario, no entendía nada de ellas. Sin embargo, aún así, estaba seguro de que las sonrisas que las mujeres tenían en sus rostros no eran falsas. No, voy a rechazar. Eso, la verdad es que hay bastantes mujeres que se me han acercado favorablemente, ¿sabes? La verdad es que es todo un problema, ya sabes. Jaja, sacudido por un ataque de una dirección inesperada, su forma de hablar se volvió un poco confusa. Sin embargo, el anciano no parecía estar especialmente preocupado por ello. Seguro que sí. Si se tratara de un caballero con habilidades sobresalientes como usted, habría muchas damas que le tendrían afecto. Parecía que la atracción de una persona hacia otra cambiaba con el nivel de su capacidad de combate, era lo mismo que ocurría en las sociedades humanas. No, al ver la actitud de las mujeres, esa tendencia podría ser más fuerte en lugares como este con el peligro a su alrededor. Pero, había indicios de que las mujeres parecían haber aceptado su excusa justo ahora. Esto debería ser lo último que dijera. Estas serán las últimas palabras que os dejo. Si todos vosotros decidierais que queréis abandonar esta aldea y huir a la ciudad donde vivo, entonces estaría más que dispuesto a ayudaros. Si surge esa necesidad, no dudéis en decírmelo. Puede que pasen unos meses, pero me gustaría volver a esta aldea. Si para entonces os parece que habéis llegado a la conclusión de abandonar esta aldea, me gustaría que enterrarais un mapa con la nueva ubicación delante del árbol en el que me quedé. Rezo para que tal cosa no ocurra, pero si llegara el momento, estaremos a su cuidado. El anciano inclinó la cabeza y, al mismo tiempo, todos los elfos oscuros presentes inclinaron también la suya. Ainz, al ver que todos habían levantado la cabeza, anunció, bueno, pues me despido de aquí. Miró a todos e inclinó la cabeza. Finalmente, envió una sincera y profunda reverencia hacia el farmacéutico jefe, y entonces Ainz se marchó. Nadie lo detuvo, por supuesto, había pensado que ese tipo de cosas no sucederían. Ainz caminó hasta que dejó de estar en su línea de visión. Las figuras de Aura y Mare estaban allí. Su actuación como tío había terminado. Sus actitudes eran las de los guardianes de piso. Además, Aura parecía ser extremadamente cautelosa, ya que rápidamente pasó sus ojos por todo el cuerpo de Ainz. Ainz-sama, me alegro de que haya vuelto sano y salvo. Sin embargo, ¿le han hecho algo? Antes de que Ainz-sama se alejara finalmente, se generó una presencia inusual por allí. Tenía el aire de los cazadores con flechas ensartadas. Solo se me ocurrió una cosa. Eso fue solo una propuesta un poco molesta con la que se me acercaron. Puede que las señoras me lo hayan dirigido a mí. Dicho esto, estoy bien. Las engañé adecuadamente, ¿es así? Incluso cuando Ainz-sama caminaba hacia nosotros, un poco de ese sentimiento permanecía. No, tuve la sensación de que se hizo aún más fuerte. Ainz frunció las cejas. A Ainz le había parecido que las mujeres habían aceptado su excusa, pero quizás no era cierto. En cualquier caso, Ainz no sabía qué debía hacer al respecto.
Además, ya se dirigían a casa, así que probablemente no había una forma mejor de afrontarlo que la que él eligió. Normalmente, habría preguntado esto antes, pero ¿hay alguien que nos esté prestando atención ahora mismo? No, no hay nadie. Aseguró Aura. Si ese era el caso, entonces definitivamente no había ningún problema. No, Aura ya lo sabía, y por eso lanzó esa pregunta cuando se encontraron. Ahora, pensé que estaba bien, pero estabas escuchando lo que estábamos hablando. Sí, Ain-sama. Ya he terminado de explicar el contenido a Mare. En lugar de hablar aquí, sería mejor que volvieran a su alojamiento temporal y lo hicieran allí. Sin embargo, los dos podrían haber notado algo que Ainz había pasado por alto. Dependiendo de lo que fuera, y aunque sería un poco embarazoso, podría ser mejor volver a ese lugar y participar en la reunión una vez más. Por ello, era necesario que hablaran aquí siendo conscientes del peligro. En ese caso, ¿no tienes ninguna idea al respecto? Déjame escuchar tus opiniones sinceras. Los dos se miraron. No había puntos de especial preocupación. La sugerencia de Ain-sama me pareció perfecta. Ese sí. Por lo que me dijo mi hermana, Yuemem, yo también pensé eso. ¿HM? ¿Será que no se dieron cuenta de que los padres de los niños con los que jugaban podrían ser enviados al campo de batalla, enviados a morir? ¿O es que sí se dieron cuenta, pero no pueden expresar sus objeciones porque fue mi sugerencia? Si fuera lo primero, podría hacer que los dos se sintieran tristes y que se resquebrajaran las amistades que habían hecho. Probablemente debería preguntarles a esos dos un poco más al respecto. ¿Sabes que los padres de los niños con los que jugasteis pueden ser elegidos? Los dos tenían miradas curiosas en sus rostros. Después de mirarse una vez más, volvieron a mirar a Ainz. Fue Aura quien habló como su representante. ¿Eso es, hay algo malo en eso? Su expresión decía que tenía una sincera curiosidad. ¿Hay algo malo en eso? No, nada en absoluto. No podía preguntarles cómo podían hacer ese tipo de expresiones. Lo único que podía pensar era que, después de todo, no había nacido una amistad. O es que, así como mis amigos priorizaron el mundo real, estos dos están priorizando a Nazarik. Si es así, entonces ¿qué es lo que debo hacer? Mientras Ainz no sabía qué hacer, Aura se llevó la mano a la oreja, con el movimiento de intentar escuchar mejor los sonidos lejanos. Tal vez algún tema importante había salido por allí. Ainz guardó silencio para no estorbar a Aura. Ain-sama. Parece que el tema de Ain-sama ha surgido por ahí. ¿Podrías dejarme escuchar de qué tipo de cosas están hablando? Sí. Generalmente, dicen cosas como esta. Aura cambió ligeramente el tono de su voz, aunque no lo hacía muy bien, y le dejó escuchar. ¿Por qué decidiste mantener en secreto que era su sugerencia? Porque el país en el que vive está cerca del país humano. Si el país humano se enterara de la verdad, de qué declaró esa opinión aquí, podría causarle problemas en el futuro, ¿no crees? La posibilidad de que eso ocurra, es lo que el anciano está pensando, no lo sé. Sin embargo, ¿no es cuestión de hacerlo para que no ocurra algo que pueda causarle problemas? Todos los demás aldeanos estuvieron de acuerdo con esto y decidieron mantenerlo en secreto. Ya veo. Gracias, Aura. Yuemem, el hecho de que Ain-sama les llevó a esta decisión, no se filtrará, ¿verdad? No tenía ningún recuerdo particular de haberles conducido a ella, y sintió el deseo de preguntarle a Mare por qué creía que les había conducido a ella. Todo lo que Ainz había hecho era una sugerencia, pero más importante que eso era lo siguiente. Mientras haya magia de control mental, si queremos evitar perfectamente las fugas de información, será necesario matarlos. ¿Vamos a matarlos? No, no lo haremos. Creo que no tiene ningún mérito hacerlo. No, ¿debo decirlo así? No hay ningún demérito en que la teocracia se entere, porque la teocracia es prácticamente una nación enemiga. No es que quiera particularmente profundizar nuestros lazos con ellos, y apoyar al enemigo de tu enemigo es algo obvio. No, eso mismo tiene mérito. Tenía una apariencia y un nombre falsos. Haremos que la teocracia gaste sus esfuerzos en cosas inútiles. Ainz echó un vistazo a la actitud de los gemelos. Sin embargo, supongo que es una pena. Si la teocracia hubiera atacado directamente esta aldea, realmente podríamos haber sacado mucho más provecho. Después de que los gemelos se miraran y pusieran expresiones de curiosidad, Mare lanzó una pregunta. Yuemem, Ain-sama, ¿por qué no hizo que atacaran la aldea?
deberíamos haber matado a los soldados de la teocracia, mientras nos disfrazábamos de elfos oscuros y los atraíamos hacia aquí, ¿no? Tenía toda la razón. Los beneficios para Nazarick deberían ser mayores haciendo las cosas de esa manera, incluso Ainz lo entendió. No habría sido difícil lograrlo causando MPKS4. A pesar de eso, la razón por la que no habían hecho eso era porque no quería hacerlo. La vida en esta aldea había sido inesperadamente divertida. Prender fuego a este tipo de aldea con sus propias manos le resultaba desagradable. Sería un sentimiento muy natural. Nadie querría hacer algo que no quiere hacer. Sin embargo, esa era una excusa absolutamente imperdonable como gobernante absoluto de la gran tumba subterránea de Nazarick. El que era el jefe de una organización debía priorizar los beneficios de la misma. A pesar de ello, había priorizado sus propios sentimientos. En cierto sentido, esto podría considerarse incluso una traición a Nazarick. Así que les dije que se hicieran amigos, pero yo soy el que más disfrutaba. ¿Así es como terminaron las cosas? Sería malo que no tuviera cuidado para evitar que este tipo de cosas se repitan en el futuro. Ainz tuvo que pensar y actuar teniendo como prioridad el beneficio de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ese era su deber como único líder del gremio que quedaba, y su papel como líder de los NPC. Jurando eso en su corazón, estaba perdido en cuanto a cómo debía responder a la pregunta de Mare. Probablemente debería disculparse porque honestamente había sido ingenuo. Es cierto. También lo consideré. Si fuera para obtener beneficios para Nazarick, eso es lo que debería haber hecho. Sin embargo, a pesar de eso, no lo hice por ingenuidad. Eso fue impropio de mí como gobernante de Nazarick. Me esforzaré para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Los dos tenían los ojos saltones. No es nada de eso. Así es, todo lo que hace Ainzama es correcto. Mientras los dos lo consolaban, habían llegado a su árbol de los elfos prestado. Una vez que recogieran las cosas que habían dejado allí, sus preparativos para la retirada estarían completos. Como al principio apenas tenían equipaje, terminaron enseguida y llevaron su equipaje fuera. Allí, Aura levantó el rostro. Cuando Ainz siguió su mirada, vio al farmacéutico jefe corriendo hacia ellos. Enseguida llegó frente al grupo de Ainz. El farmacéutico jefe estaba ligeramente sin aliento. Poseía altas habilidades como farmacéutico, por lo que podía considerarse un ser de nivel moderado, pero sus estadísticas físicas eran bajas. No estaba claro qué clase había tomado, pero probablemente aumentaba las puntuaciones de habilidad del mismo modo que un lanzador de magia arcana. No tenía el aire de alguien que había venido a darles un recuerdo. Sin duda había venido directamente desde el lugar de encuentro. ¿Quizás había venido a despedirse? ¿Qué pasa? Me disculpo por no poder despedirme de ti directamente. No, pensé en dar un último regalo a mi aprendiz temporal. Varias mujeres están tratando de ir con ustedes a la ciudad. Lo sé porque las he visto salir corriendo hacia sus propias casas. Si realmente no quieres lidiar con eso, será mejor que te des prisa en salir de la aldea. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Probablemente no tengan la intención de aprovecharse de ti, pero al saltar a un lugar desconocido, te suplicarán tu ayuda, ya que eres la única persona de la que pueden depender, probablemente como táctica para acortar lentamente la distancia entre vosotros. Por cierto, si puedes mantenerlas, nuestra forma de pensar es que la poligamia o la poliandria no son realmente un problema. Probablemente estén pensando que no sería tan malo reunir a nuestras tribus separadas contigo como intermediario. Y, si las otras tribus se enteran de esto también, bueno. Estoy de tu lado, así que, entiendes lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Esto fue malo. Si entraban en contacto con su cuerpo, se descubriría su verdadera forma. No podía garantizar que las mujeres no hicieran ese tipo de movimientos. Los elfos consideraban a los no muertos como enemigos. Lo mismo ocurría con los elfos oscuros. Hasta que Ainz no se hubiera ganado por completo a los elfos oscuros, no podía permitirles conocer su verdadera forma. Cuando tuvo en cuenta la colocación de los elfos oscuros bajo su dominio, no podía en absoluto dañar a las mujeres de la avanzadilla. ¿Qué? ¿Ni siquiera imaginabas que llegaría a esto, ni siquiera tanto? Vamos, hablas en serio, un tipo tan rápido como tú, quizás sí pensaste que esto podría pasar, pero no pensaste que lo pondrían en marcha tan rápido, o algo así, vamos. Agradece que haya venido a avisarte, ¿vale? Solo había una medida que Ainz podía tomar.
Vamos, vosotros dos, vamos a hacer una pequeña carrera. Bien pues, maestro temporal, nos despedimos. Y eso fue simplemente huir. Apenas terminada su despedida, los tres se escabulleron junto al farmacéutico jefe y salieron corriendo. Inmediatamente se adentraron en el bosque, pero no se detuvieron. Naturalmente, corrieron hasta que llegaron a un punto en el que creyeron que ya no podían ser perseguidos, y finalmente se detuvieron. ¿Estamos bien? No hay señales de ningún perseguidor. Entonces, ¿volvemos a Nazarik desde aquí? Ainz, con la señal de alivio que aparecía en su rostro, sonrió ampliamente ante la pregunta de Aura. Por supuesto, su expresión real no se movió ni un ápice, o, mejor dicho, ni siquiera estaba controlando su ilusión. No lo haremos. Volver a Nazarik, reunir las tropas y entrar en acción no es una mala idea, pero no quiero desperdiciar esta oportunidad perfecta. Nosotros tres, unos pocos elegidos, vamos a llevar a cabo la estrategia que Punito Moe-san me enseñó en el pasado. ¿Qué estrategia?, preguntó Mare, con los ojos brillantes. Ainz se alegró un poco. Si Mare hubiera adoptado una actitud de negativa en este caso, su entusiasmo habría disminuido. Ainz respondió con jactancia. Estrictamente hablando, es un poco diferente, pero robaremos una baja.